Taiwán en Asia y Comoras en África dieron el pistoletazo de largada del super año electoral. Estamos hablando de 2024. Habrá 100 elecciones, de las cuales la mitad serán presidenciales. Entre ellas, 6 de América Latina: El Salvador, México, República Dominicana, Uruguay, Panamá y Venezuela. Y algunas que son cruciales, más allá de nuestras fronteras, como las de Estados Unidos, Rusia, India y las del Parlamento Europeo. Esto significa que el 49% de la población mundial está convocado a las urnas. En El Salvador, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele buscará ser reelegido más allá de los impedimentos constitucionales para ello. En México competirán por primera vez dos mujeres, Claudia Sheinbaum, que va por el partido oficialista, Morena, y la ex senadora Xochitl Gálvez, por una coalición compuesta por los partidos opositores, el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. La incertidumbre marca las elecciones en Venezuela, con candidatos inhabilitados por el régimen de Nicolás Maduro, y la duda sobre el proceso en sí, previsto para el segundo semestre de este año. Hace poco, Tamara Tarasiuk, directora del programa de Estado de Derecho Peter Bell del Diálogo Interamericano o Inter-American Dialogue, ha publicado un artículo muy interesante titulado "El superciclo electoral de América Latina dependerá de un factor clave". ¿Cuál es ese factor clave? Bueno, dice Tamara que es probable que los votantes recompensen a los líderes que respondan a sus necesidades más fundamentales, aunque en algunos casos sin necesariamente importar si valoran la democracia, un gobierno limpio o un Estado de Derecho. Entonces, le vamos a preguntar a Tamara, justamente a la que le damos la bienvenida, ¿qué impacto puede tener en el electorado justamente eso, la necesidad fundamental de la ciudadanía, más allá de la ideología, más allá del valor de la democracia en sí? Hola Jorge, ¿cómo estás? Es un gusto enorme estar acá con ustedes. Yo creo que lo que decía en el artículo es un poco mi visión de lo que se viene este año, ¿no? En el pasado, en los últimos años, vemos cómo recurrentemente en la gran mayoría de las elecciones gana la oposición, los que vienen en contra de quienes están en el poder. Y lo que me parece que estamos viendo para este año es que el electorado está dispuesto a recompensar a los gobernantes que dan resultados en distintos temas, puede ser en temas de seguridad, en temas de anticorrupción, en temas de necesidades de la gente, independientemente de si estos gobernantes les importa la democracia, la transparencia o el Estado de Derecho. Entonces, el costo que tengan las políticas para la democracia no es un factor para que el votante elija si una persona sigue en el poder o no, y muchos de los ejemplos que mencionabas recién, que podemos ahondar en esta conversación, muestran precisamente eso. Esto entonces va más allá, por ejemplo, de la letra constitucional. Ponemos el caso de El Salvador. Bukele debería estar impedido de ser candidato a la reelección. Sin embargo, lo será en febrero. El caso de Bukele es un excelente ejemplo de esto, porque lo que ha logrado Bukele durante su mandato fue consolidar una política de seguridad que dio resultados en la baja del índice de homicidio, la baja del índice de extorsión. La gente se siente más segura yendo al parque, yendo a la plaza, viviendo su día a día, pero lo hizo a un costo enorme para el Estado de Derecho en El Salvador, porque la razón por la cual estas políticas de seguridad son efectivas, es que pudo implementar políticas tremendamente abusivas, donde se han violado derechos humanos, donde no se respeta el debido proceso, donde se han detenido a más de 70.000 personas, muchas de ellas abusadas en detención, porque antes de adoptar este estado de emergencia que iba a durar 30 días y ya lleva casi 2 años, lo que hizo fue tomarse el Poder Judicial, adoptar con una mayoría legislativa medidas que le permitieron nombrar un fiscal, nombrar a jueces a la Sala de lo Constitucional, y con este aparataje, este andamiaje institucional, pudo poner en marcha una política de seguridad totalmente abusiva. Pero es un político tremendamente popular porque logró
devolverle la seguridad a la gente, que es una de las principales preocupaciones que tienen. Y así van a votar los salvadoreños. No hay ninguna duda que Bukele va a ganar. La pregunta es, ¿por qué margen va a ganar en las elecciones de febrero? Y si gana con un margen grande, el tema no es solo la presidencial, sino que también hay elecciones legislativas. Entonces, con un margen grande en la elección legislativa, va a poder seguir nombrando a personas afines a él a otros cargos claves en el gobierno y consolidando su concentración de poder. Bukele por derecha y, en cierto modo, Nicolás Maduro por izquierda. Es decir, estamos hablando de la cooptación de los tres poderes en uno solo, que es el poder ejecutivo. Es una comparación interesante esa, porque la realidad es que Bukele en 2 años hizo lo que a Chávez le llegó como 10 en Venezuela en cuanto a la concentración de poder. Ahora, si miramos las elecciones de Venezuela de este año, es muy difícil que sean elecciones que consideremos libres y justas. Hay candidatos inhabilitados. La principal candidata opositora todavía no sabe si puede ser candidata. Y la realidad de Venezuela es muy distinta a las otras de los países que van a tener elecciones este año, porque la transición democrática en Venezuela no es una transición que se va a dar meramente por un ciclo electoral. Desde mi punto de vista, imposible que haya un cambio de gobierno por medio de una elección en Venezuela si no hay una conversación en serio y una negociación política sobre cómo es el día después de una elección. Cómo se le otorga un puente de oro a los que están en el poder, a algunos de los que están en el poder, para que abran la puerta a una transición democrática. Y si no hay una conversación sobre eso ya, no es posible que a través de una elección, que no va a ser del todo limpia, aunque sea un poquito más limpia de lo que fueron las anteriores, haya una transición de poder en el país. Hablabas de conversación y justamente hay un fenómeno disruptivo en América Latina que es Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, aparentemente renuente a la conversación, casi casi un calco con Donald Trump y con Jair Bolsonaro. ¿Crees que puede influir ese modelo disruptivo? Mira, yo creo que lo que vemos en la región, y Milei ha sido un ejemplo de eso, es que surgen estos, a mí no me gusta mucho el término outsider, pero como esta gente que viene desde más cerca o más lejos de la política, pero desde otro lugar, a tratar de sacudir el tablero democrático, eh, y cuestionar lo que está en el sistema, digamos. A mí me parece que el paralelo más interesante con mi ley del pasado es Fujimori en Perú, que llegó en circunstancias muy parecidas en el país, digamos, obviamente sacando de lado la violencia de Sendero Luminoso, la situación económica, el discurso, llegar, digamos, con un partido nuevo, y lo que hizo Fujimori fue muy preocupante para el Estado de Derecho. Yo creo que la pregunta en Argentina hoy es, el presidente Milei está priorizando políticas económicas, la situación económica del país es muy complicada. eh, si le va bien en la cuestión económica, ¿qué va a hacer con el Estado de Derecho? ¿No? Eso todavía me parece que es una duda grande que hay que despejar con relación a la Argentina, pero creo que si lo ponemos en un contexto regional, a mí lo que me parece interesante cuando se habla de Milei es compararlo también el contraste con Guatemala, ¿no? Que si hablamos de ciclos electorales recientes, Uh-huh. eh, el presidente Bernardo Arévalo en Guatemala también llegó al poder cuestionando el status quo en el país, un status quo tremendamente corrupto, y a diferencia de otros países, Arévalo lo hizo basándose exclusivamente en el Estado de Derecho y en la democracia, y tiene un desafío enorme ahora para gobernar. O sea, fue muy difícil que asumiera el país el 14 de enero y ahora asumiera la presidencia y ahora tiene que gobernar, ¿no? Entonces creo que en este contexto de la región, estamos viendo un poco el desafío que tienen los líderes de poder de gobernar democráticamente y mostrar que pueden darle resultados a la gente dentro del marco democrático. Pero ¿cuánto influyen los archivos, caso Martinelli en Panamá? El caso de Martinelli es un caso interesante, digamos, diferente, pero de la misma línea de Bukele, como hablábamos antes, ¿no? O sea, Uh-huh. en Panamá el que lidera las encuestas es un presidente condenado, eh, y realmente, digamos, que tiene una condena por lavado de dinero, que tiene claramente un récord de corrupción,
pero que también gobernó. Digamos, Martinelli llegó al poder rompiendo un ciclo de mucho tiempo de dos partidos en el país. Este sistema bipartista se rompió con Martinelli cuando llegó, y lo que hizo fue beneficiarse de un ciclo de bonanza económica que logró darle resultados a la gente. Se creó el metro de la ciudad de Panamá durante su gobierno, la gente vio resultados concretos. Digamos, por todo esto se creó el slogan de robó pero hizo durante su presidencia, y es hoy quien lidera las encuestas. Tiene un problema que es una prohibición constitucional para ser presidente si tiene una condena firme, entonces hay que ver qué pasa con un último recurso judicial. Si él no puede ser candidato, es difícil saber quién va a ganar las elecciones en Panamá, pero nuevamente vemos un caso donde el que dio resultados durante su gobierno puede ganar unas elecciones independientemente de haber sido condenado por el lavado de dinero. El robó pero hizo me recuerda a Carlos Menem en Argentina y a otros tantos en realidad. México, después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, marcado por las mañaneras y, bueno, por una cierta inclinación, digamos, hacia los regímenes más de izquierda de América Latina, ¿estará preparado para tener una presidenta por primera vez en su historia? El caso de México es notable porque, digamos, no hay reelección, entonces no es AMLO el que está candidateándose, pero Claudia Sheinbaum es su delfín político, es quien AMLO quiere que gane la presidencia, y ella tiene la ventaja del aparato estatal. O sea, esta es la primera vez en muchísimos años, desde que terminaron los 70 años del PRI en México, que existe un aparato estatal que acompaña al candidato oficialista. En este caso es una candidata que es del riñón de López Obrador y se beneficia en particular de las medidas y los programas sociales de López Obrador y de cómo fue su gestión en ese ámbito, y una gestión que es percibida como muy cercana al pueblo, con las mañaneras, con la forma de ser de López Obrador. Eh, y lo que queda por verse es cuánto Claudia Sheinbaum está dispuesta a separarse de López Obrador en las políticas y propuestas de López Obrador más antidemocráticas, ¿no? López Obrador ha hecho esfuerzos claros desde su presidencia en contra de instituciones independientes como el Poder Judicial, la Institución Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estas son unas elecciones donde hay un INE, un Instituto Nacional Electoral más debilitado para controlar cómo se usa el aparato estatal a favor de la candidata oficialista. Y vos decías, ¿está México preparado para una presidenta mujer? Va a tener, porque la principal opositora también es mujer, Xóchitl Gálvez. De todas formas, yo siempre quiero poner sobre la mesa que eso no necesariamente significa un avance para los derechos de las mujeres, ¿no? Ninguna de las dos candidatas tiene un récord claro en esa materia, entonces habrá que ver si México está preparado para eso y qué significa eso para la igualdad de género en un país como México, que tiene una trayectoria tan machista, ¿no? Y que está marcado por dos fenómenos coyunturales. Uno es la inmigración, o la migración, mejor dicho, y el otro es el narcotráfico. Y cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de cárteles que tienen alguna conexión con los de Ecuador, que está en crisis en este momento, está en una fuerte de guerra interna. ¿Cómo crees que pueda ser el desenlace y cuánto influye el narco en la política en América Latina? Muchísimo. Yo agregaría a tu análisis sobre México que obviamente un factor muy determinante de lo que pasa en México siempre es su relación con Estados Unidos, ¿no? Y ambos temas, el tema de la violencia, la criminalidad, el narcotráfico y la migración son prioritarios en la relación con Estados Unidos. Yo creo que el tema de la inseguridad y del narcotráfico es un problema creciente en la región. Lo que vimos en Ecuador en estas últimas semanas de estos picos de violencia son producto de la expansión del crimen organizado en Ecuador, que es un fenómeno transnacional, ¿no? Ecuador no va a poder combatir esto solo, necesita de coordinación a nivel regional para poder abordar las causas de este fenómeno transnacional. Y también es importante que dentro del país existan
una política dual, ¿no? Que sea una política como punitivista, donde vayan presos los que cometieron violaciones del derecho penal, delitos, pero dentro del Estado de Derecho y con debido proceso, pero que además existan políticas que aborden las causas estructurales, políticas sociales, independencia judicial, un poder judicial que no sea corrupto y que investigue. O sea, sin todo eso va a ser difícil salir de este pico de criminalidad que está viendo Ecuador, que no es solo la cantidad, sino también el tipo de violencia que no se estaba viendo en el país hasta ahora. Y me parece que pensar en Ecuador de una manera aislada es miope, ¿no? Hablamos de las cuestiones electorales en todo el país. eh, Hay elecciones en Uruguay, que es uno de los, digamos, países más democráticos que hay en la región, es una excepción en un montón de aspectos, el respeto a las instituciones, el respeto a los partidos políticos. Y uno de los grandes desafíos que enfrenta Uruguay en estas elecciones es justamente el aumento de cómo se está permeando el crimen organizado en el país. Y un aspecto central para ponerle el ojo en las elecciones de Uruguay de este año es el financiamiento privado de las campañas políticas, que requiere de mucha mejor regulación de la que tiene en el país hoy de cara a las elecciones presidenciales de este año. Entonces, incluso en un país como Uruguay, que es de lo más democrático que tenemos en la región en un montón de niveles, el crimen organizado es uno de los desafíos principales. Y en un contexto difícil, con dos guerras en curso, una en Ucrania, Rusia contra Ucrania, la otra en la Franja de Gaza, Israel después de la masacre terrorista del 7 de octubre, la represalia. En fin, un mundo convulsionado y América Latina no es la excepción. Tamara, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos encontramos en la próxima. Chao.